Buenas tardes. Continuando aquí el tema de digitales, llegamos a este titular de lógica de interfase de bus de alta velocidad. Entonces, se comparte bus y la velocidad es más alta. Hay muchos componentes, estado, lo que vimos en el video anterior. ¿Sí? Entonces hay muchos componentes triestado. La distancia entre componentes también se toma en cuenta por los retardos y si es mayor a 4 pulgadas se considera como una línea de transmisión. Por tanto, contiene inductancias, capacitancias, resistencias para corriente alterna. Surge además una impedancia. Por tanto, habrá ecos, ondas reflejadas sobre oscilaciones. Para evitar este tema, particularmente de ecos, entonces en el extremo del bus se colocan elementos resistivos que sea igual a la impedancia de línea, ¿no? Más o menos 50 ohmios. Entonces tenemos el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí tenemos algunos ejemplos de líneas de transmisión teniendo en cuenta los apuntes que acabamos de mencionar. La colocación de esas resistencias, se dijo que en el extremo del bus se colocan estos elementos resistivos que sea igual a la impedancia de línea, más o menos 50 ohmios, hace que se suban los valores de corriente, los valores consumidos, ¿no? Entonces, otro método es usar un capacitor acompañado de un valor o de un elemento resistivo. Que bloquea la corriente directa cuando la línea no cambia. Entonces aquí tenemos en principio lo que desarrollamos, un elemento resistivo en la línea de transmisión, un elemento capacitivo con una resistencia y otro método que se usa es un divisor de voltaje con resistencias grandes, pero si son muchas líneas de bus se vuelve una carga pesada para la fuente. Aquí tenemos el ejemplo de dos elementos resistivos formando un divisor de corriente. También se tiene otro método que es la terminación con diodos que solo le recorta o fija el sobredisparo o subdisparos de oscilación provocada por los elementos inductivos y capacitivos de la línea. Entonces, esta es la presentación de los diodos. Entonces, de esta forma se montan. Además tenemos otra forma que es la terminación en serie, lo cual baja la velocidad de conmutación, baja las frecuencias del bus, pero mejora la confiabilidad. Entonces aquí tenemos ese último método con el elemento resistivo y ya mencionamos sus características, ¿no?
Los fabricantes siguen investigando. Texas Instruments tienen circuitos que bajan la impedancia de salida durante el estado estable GTLP, que es lógica de transceptor de disparo plus, para reforzar buses largos. Otro es estas siglas LVDS, señalización diferencial de bajo voltaje para alta velocidad. Responde a la diferencia entre dos conductores. Listo, seguimos nuestras notas acá. Familia SL de circuitos integrados digitales. SL significa lógica de acoplamiento por emisor. Es bipolar y no lleva a la saturación al transistor como si lo hace el TTL. Por tanto, aumenta la velocidad de conmutación. Opera con conmutación de corriente, donde se tiene corriente de colector menor que la corriente de colector de saturación. Entonces, la corriente de colector se cambia de un colector de un transistor a otro. También se llama esta forma como lógica en modo corriente. Entonces aquí tenemos el circuito SL básico, que es un amplificador diferencial y aquí están los estados de operación. Tenemos los voltajes de entrada, este señalado como un cero lógico y este un 1 lógico. Vemos cómo están polarizados por este lado tierra y aquí una fuente de menos 5.2 voltios. Entonces eso explica nuestro cero lógico y el 1 lógico en el punto de entrada, ¿no? Entonces, teniendo esta situación de cero lógico, se nos da 0 voltios en BC1 y en BC2 se sucede el menos 0.9 voltios, lo que nos indica que el transistor 2 conduce. Por otro lado, tenemos el 1 lógico, menos 0.8 voltios a la entrada, ¿no? Y se sucede un voltaje en el colector 1 de menos 0.9 voltios y en el voltaje colector 2 tenemos 0 voltios, lo que nos dice que el transistor 1 conduce. Entonces ahí tenemos el comportamiento. De acuerdo a lo visto anteriormente, tenemos aquí el SL de una OR y una NOR, ¿no? Entonces vamos a mirar el comportamiento de una OR, que sería esta salida A más B, y una NOR, sería la A más B negado, NOR. Entonces, este es la circuitería con los elementos que acabamos de mencionar propios de un SL. Tenemos la entrada A, la B y tenemos las correspondientes salidas
1 y 2. La salida 2 corresponde a la OR y la salida 1 a la NOR. Entonces ahí vemos el comportamiento, la polarización de ese circuito SL. Esto es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Seguimos aquí con los circuitos SL. Aquí tenemos un SL básico con la adición de seguidores de emisor. Entonces aquí tenemos la entrada, una salida 1 que consiste en la entrada negada y una segunda salida que es el mismo valor de entrada. Entonces ya vimos los voltajes de polarización. Nos damos cuenta de que los niveles lógicos manejados son el 0 lógico menos 1.7 voltios y el 1 lógico menos 0,8 voltios. Dentro de las notas que ya habíamos señalado en los apuntes, tenemos aquí unas adicionales para que las tomen en cuenta de estos arreglos SL. Seguimos los manuscritos. SL in PS es un SL Motorola dado en picosegundos, entonces tiene tiempos de propagación por compuerta de 500 picosegundos y velocidad de conmutación en flip-flops de 1.4 GHz. Otras manejan tiempos de propagación de 100 picosegundos a 5 milivatios. Bueno, estas son características sacadas de los comentarios del libro. Entonces mencionan ahí que son mucho más rápidas que las TTL y CMOS. Ya vimos que los niveles lógicos son para el 1 lógico menos 0.8 voltios y para el 0 lógico menos 1.7 voltios. También tenemos márgenes de ruido de 150 milivoltios, por lo que es poco confiable para aplicaciones industriales. Excelente reforzador de líneas para par trenzado. Capacidad de carga de 25. Ya vimos las características de los TTL y CMOS. Entonces ahí está ese dato para comparar. Disipación de potencia 25 milivatios. El flujo de corriente su comportamiento es más o menos constante sin importar el estado en que esté de 1 o 0 lógico. No generan picos de ruido interno. Una desventaja es el voltaje de alimentación, que ya lo vimos que es negativo, y de sus niveles lógicos. Ya vistos, ¿no? De nuevo estamos aquí en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Aquí está una tabla comparativa de las lógicas de alta velocidad
donde se hace una relación de los TTL y los SL con los tiempos de propagación, potencias disipadas, margen de ruidos, velocidad máxima del reloj. Entonces ahí tenemos ventajas y desventajas. Por ser tan diferentes TTL y CMOS, se dificulta el trabajar en compañía de estos, ¿no? De los SL, o sea, combinar TTL, CMOS y SL es supremamente difícil y tendría que incorporar elementos de desplazamiento de nivel de voltaje, ¿no? Para poder establecer la comunicación, entradas y salidas. Bueno, seguimos acá nuestro tema. Con puerta de transmisión CMOS, interruptor bilateral. No está presente ni en TTL ni en SL. Actúa como un interruptor de un polo y se controla con un nivel lógico, pero pasa la señal en ambos sentidos, útil para manejar señales analógicas y digitales. Básicamente son dos MOSFET de canal P y N. Entonces vamos a referirnos al libro de nuevo. Entonces este es de nuevo el libro de sistemas digitales. Aquí tenemos la señal de control. Como se mencionaba, actúa como un interruptor de un polo y se controla con un nivel lógico. Entonces para cerrar o abrir el contacto, digámoslo así, entrada, salida, entonces conformado por dos MOSFET canal N y P. Bueno, entonces aquí entrada de control está abierto o apagado, entrada en control 0 voltios, entrada de control VDD, el valor equivalente a la fuente, está cerrado y por tanto encendido y conduce. Entrada, salida. Esta es la forma del interruptor bilateral CMOS. Seguimos aquí con nuestras notas. Veíamos que este es el símbolo. Funciona como un relé, ¿no? No es un cortocircuito perfecto. Conduciendo tiene una resistencia más o menos de 200 ohmios y sin conducir esa resistencia es grande de 10 a la 12 ohmios. Ya vemos que el símbolo es este. Conduce señales análogas y digitales entre 0 voltios y el voltaje de la fuente VDD. Entonces práctico, ¿no? Señales digitales y análogas. El circuito integrado correspondiente a este elemento es el 4016, señalado también así, 74HC 4016, y tiene 4 interruptores de estos. Entonces vamos a mirar el libro. De nuevo el libro de sistemas digitales. Esta es la referencia que acabamos de señalar, su polarización de este chip, y trae 4 interruptores. Y el orden de las entradas, salidas. Bueno, cualquier entrada, cualquier punto de estos es entrada, salida, porque maneja señales análogas, ¿no? Y digitales. Estos son los controles. Bueno, ahí están los 4 de esa referencia. 74 HC 4016
o simplemente el 4016. Ese es el integrado. Bueno, ahí estamos mirando circuitos integrados interesantes. Para el próximo video nos meteremos al tema de interfase de circuitos integrados. Por ahora dejamos así. Gracias.